se dice ahora, y a todas. Estamos nuevamente aquí con nuestro amigo y conferenciante, el Adolfo Pérez Agustí, que nuevamente nos va a deleitar con una de sus conferencias, esta vez respecto al colesterol, que me decía ahora mismo que es nuestro amigo el colesterol. Sin más, paso la palabra a nuestro secretario general. A ver. Hola. A la mayoría ya os conozco y nos conocéis. Llevamos una serie de conferencias todas sobre medicina natural, tratamientos naturales de diferentes sintomatología, enfermedades, etc. Y hoy Adolfo nos va a dar la conferencia sobre el colesterol, cuando no hace casi ni un mes que ha sido tratado el tema del colesterol desde el punto de la medicina clásica. Quiero decir que los que habéis venido a una vais a tener puntos de comparación con los sistemas o propuestas para la curación o la mejor llevanza del colesterol, que como nos gustan tanto los embutidos y demás, lo llevamos presente en todas nuestras resultados de nuestras dietas. Recordaros, bueno, yo soy hermano de Adolfo. Adolfo es sobre todo polifacético, pero aparte muy interesado y desde hace muchísimos años en todo lo que se trata de medicina natural. Tiene referencias y comparaciones buenas porque antes ha sido farmacéutico, conoce toda la medicación clásica, moderna, etc. Si alguien conoce medicación es él, bastante más que a veces los propios médicos que la recetan. Separado de su tema de médico naturista, tenemos la polivalencia de que también es un gran deportista, séptimo dan de artes marciales. No voy a enumeraros todos sus conocimientos, pero sí deciros que aún ahora mismo recibe clases de filosofía, nanociencia, astrofísica y literatura dentro del programa de Universidad para Mayores. No para. Es diplomado en naturopatía, hemodietética, nutrición ortomolecular, preparación física. Trabajó, como dije, como auxiliar de enfermería, no dije de farmacia, también de farmacia, auxiliar de geriatría. Ahí sí he sido profesor. Allí profesor. No. Bueno. Profesor. Educación infantil, geriatría y educación infantil durante 7 años, naturopatía, clases que ha vuelto a retomar según los datos que tengo. Nos ha impartido conferencias, comenzó su andadura aquí en el centro asturiano con, creo recordar, cómo vivir 120 años. Me parece que ha sido una de las conferencias más celebradas y desde luego lo tiene todo editado en libros, es uno de sus libros más vendidos. Se puede ver en su colección de publicaciones a través de Amazon, pero no quiero asustaros, son más de 200. La siguiente conferencia trató del Ho'oponopono, técnica de bienestar espiritual a través de diferentes tratos con nuestros semejantes. También artritis y artrosis, hipertensión, pérdida de la memoria, me parece que fue la anterior a esta. Y os citamos ya casi para la que cerrará el ciclo de curso antes del verano, que será la osteoporosis, el martes 13 de junio. El Centro Asturiano y Adolfo están de acuerdo en preparar nuevos temas y conferencias siempre interesantes y totalmente actuales para a partir de octubre, con una cadencia posiblemente como la de ahora, cada 2 meses, pues hacer un nuevo ciclo que podría llevar desde alergias, sexualidad, orientación sobre las vacunas y alguna otra que posiblemente
roce o toque temas ya tratados, pero que le han sido otra vez requeridos. De todos os mantendremos informados, aunque sé que sois fieles seguidores. No quiero entretener más esto y le paso ya el micrófono a Adolfo. Gracias, Antonio. Es una alegría siempre tenerte aquí a mi lado. Somos dos hermanos que nos llevamos muy bien desde siempre. Yo no recuerdo haber discutido con él ni medio minuto. Bueno, el tema de hoy se titula, tiene el enunciado de nuestro amigo el colesterol. Y la palabra amigo no está entre comillas, ni es irónica. Es nuestro amigo el colesterol. Por eso cuando decíais que hace un mes se dio una conferencia sobre el colesterol bajo el prisma de la medicina convencional, ahora vais a escuchar otras cosas que os van a llamar la atención, porque es cierto que es nuestro amigo el colesterol, no es el enemigo. Lo que pasa que los errores, las grandes mentiras, a fuerza de repetirlas una y otra vez, parecen grandes verdades. Y desde que alguien dijo que el colesterol era un enemigo invisible presente en nuestras vidas, que hay que tener cuidado, y de tanto repetirlo, pues se lo terminó creyendo la gente. Y muchos médicos, no todos, como veréis luego, siguieron esa tendencia. En el momento que ven una analítica con las cifras de los triglicéridos, colesterol, el HDL, luego os diré estas cositas, estos nombres tan curiosos que les han puesto, el mismo médico se ha dejado convencer de que ciertamente cuando el colesterol nuestro se dispara, tenemos un problema serio de salud. Pero no todos, como que os quiero decir. Lo que pasa es que la industria del medicamento tiene mucho dinero y tiene mucho poder. Es superior en dinero a la industria del armamento, y ya es decir, dinero. No se van a dejar arrebatar nada. Y el médico es muchas veces una víctima. Como mi hermano sabe, yo sí he trabajado en un laboratorio farmacéutico muchos años y sé lo que es manipular a los médicos. Y el médico, ¿qué va a hacer? Se lo termina creyendo. Y se ha creído lo del colesterol. ¿Os acordáis que hace años el colesterol nadie hablaba de él? Hablaba de otras cositas, pero bueno, estaba ahí. De repente te dicen que el colesterol es un factor de riesgo. Vamos, que si te descuidas y no lo controlas, como es un asesino invisible, en cualquier esquina, ahora mismo, mañana, bueno, pasado mañana mejor, te va a morir un poquito. No es cierto así. Entonces la gente coge un miedo terrible. Y cuando ve la analítica dice, tengo 240, ya está, ya tiene el miedo en el cuerpo. Y el miedo, en medicina se sabe que afianza la enfermedad. No la mitiga, la afianza. Tú no puedes tener miedo, y no os digo, seguro que no lo tenéis, a tener un cáncer mañana porque estáis gestando la misma enfermedad de la que tratáis de huir. Tenéis que tener cuidado con esto. Hace años, cuando yo estudiaba medicina, decían que las cifras del colesterol óptimas, más o menos, para tener una idea, era 180 más vuestra propia edad. O sea, si tenéis 50 años, 180-50 nos da, si no me equivoco, sin calculadora, 230. Vale, y si tengo 60, bueno, pues lo subes a 240. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con esa cifra que era la óptima? Pero os hablo de hace 20 años, era óptima. Es saludable. 180 más vuestra propia edad. ¿Qué ha pasado con esa cifra? ¿En cuánto está ahora? Ahora, decídmelo porque aquí están 200. Está en 200 la cifra máxima que el médico a partir de ahí empieza a medicar. Y es más, muchos médicos, aunque estéis en 190, 200, dice, bueno, le voy a medicar. ¿Por qué me medica usted? Por si acaso. Ya, pero es que un medicamento tiene en sí mismo un factor de riesgo. Es como decir, por si acaso le duele a usted la cabeza, se toma un paracetamol cuando se levante. Pero si no me duele, pero por si acaso, mujer, por si acaso se lo toma usted. Eso de por si acaso, mirad cómo el por si acaso, antes por si acaso una persona le ponían, no sé, había un medicamento que se llamaba el Benzetacil 633, que era conocido.
Pues los médicos por entonces lo mandaban por si acaso. No, si no le pasa nada al niño, pero por si acaso coge una infección, le pongo un antibiótico. Menos mal que el tiempo puso las cosas en su sitio y eso se vio que era un gravísimo error. No se puede dar una antibioterapia por si acaso porque creas una resistencia bacteriana. Entonces sí que va a tener problemas. Bueno, con el colesterol, la industria del alimento está haciendo su época dorada. Aquí ya hay una estantería completa, casi los supermercados, alimentos bajos en colesterol. Este tiene poco colesterol, este no tiene nada. Entonces la gente dice, hombre, este es el bueno porque no tiene colesterol. Y este que es el normal, no lo compro, porque seguro que este tiene un par de kilos. Bien, pues ha conseguido que se venda medicamentos, o sea, alimentos bajos en colesterol. Y tenemos entre las estatinas y derivados y los alimentos un mercado ahí que nadie quiere perder. Y el médico se ve metido en esa encrucijada. Aunque el médico considere que tener 220 o tener 240 no es un problema, no es un riesgo, tiene que medicaros. Lo que no quiere el médico es que pongáis un pleito. Y entonces dices, bueno, pues vale, pues yo lo que hacen todos. Pero ahí la mayoría de los médicos saben que eso es una manipulación. ¿Y para qué vale el colesterol? Es uno de los elementos claves de la vida. Es que tiene tantas funciones que ¿por qué se le persigue? ¿Por qué? Cuando la gente te dice, Adolfo, me he hecho una analítica, muy bien, ¿y qué tal? Ay, tengo colesterol. Y yo le digo, pues menos mal, chico. Es que como no tenga colesterol no estarías hablando conmigo. Ah, no, pero no. Sí, tranquilo. Una cosa es que tengamos los glóbulos rojos y otra cosa es que los tengamos disparados y otra cosa es que no tengamos ni uno. ¿Vale? Una cifra justa. Pues ¿para qué vale? Os digo para qué vale. Primero, ¿quién controla todo eso en nuestro cuerpo? A ver, es que se me va la vena como doy clases, pues se me olvida, que os creo que sois alumnos. ¿Quién controla el colesterol? El hígado, básicamente es el hígado. A través de su amiga, la vesícula biliar. Entre ellos dos van a controlar los niveles de colesterol. Y el hígado va captando señales. Cuando encuentra señales, va a producir más colesterol. ¿Y por qué el hígado? Pero mira que tiene mala idea. ¿Por qué se preocupa siempre de que el colesterol no baje? ¿Por qué se preocupa casi siempre de que el colesterol suba? En determinadas circunstancias lo trata de elevar hasta que hay un medicamento que no hace caso al hígado y dice, no, 200 y mejor 180. ¿Cuántos de vosotros no habéis ido al médico y le ha dicho, mire, usted tiene 180 y esto es malo, doctor? No, déjalo estar. Acá ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué por debajo se considera que es saludable? Os voy a hablar para que os deis cuenta de que cuando yo le llamo a esta charla a nuestro amigo, el colesterol es por algo. Bien, el colesterol es imprescindible para la elaboración de la mayoría de las hormonas. Y cuando digo hormonas, me refiero a los estrógenos de las mujeres y a la testosterona del varón. Que a los dos nos viene de maravilla tener unos niveles óptimos. A los varones nos viene de maravilla que nuestros niveles de testosterona están bien, nos mantiene, pues eso, muy eficaces. Y a vosotras los estrógenos, porque la mujer cuando empieza a perder estrógenos, pues dice, hombre, me gustaba más como yo era antes, cuando tenía los estrógenos disparados. Pues entonces quiere tener los niveles óptimos. Pues ahí tenemos nuestro amigo el colesterol que interviene en la síntesis de la fabricación de las hormonas, especialmente las de índole sexual. Estrógenos, progestágenos, testosterona, andrógenos. Si no hay suficientes niveles de colesterol, no se produce. Y vamos a poner un caso. Una dama, 50 años, 55, ya la menopausia, está metida en ella, y cuando ve que la analizan, pues dice que los estrógenos van bajando, la mujer también se encuentra diferente, y no le gusta, obviamente, y luego le dice encima que la osteoporosis está rondándola. Pero tiene colesterol también, tiene colesterol alto. Y entonces el médico, su buena intención, le manda un reductor, una estatina. Pues ahora sí que va a tener problemas con los estrógenos. Ahora no hay quien se lo recupere. No me extrañe que luego se desencadenen los problemas como la osteoporosis. ¿Veis? El colesterol ha subido en esa persona
para ayudar a elevar los niveles de estrógenos. Y en el varón, más de lo mismo. Tenemos una de las funciones. En las chicas más jovencitas, pues va a intervenir en el desarrollo adecuado de los pechos. Muchas chicas no les gusta porque no se desarrollan bien, pues hay que medirle no los niveles de estrógenos, sino los niveles de colesterol, porque va a intervenir. Va a intervenir en la regulación del ciclo menstrual, haciendo que sea rutinario cada 28 o 30 días y que no tenga una dismenorrea ni ningún problema. Va a intervenir en la producción de progesterona, que ya os sugiere algo. Hombre, va a intervenir en la formación del cuerpo lúteo, hombre, va a intervenir en todo, en los ovocitos, ¿por qué? Para asegurar que esa mujer se va a quedar embarazada y va a llegar a buen fin. Pues ahí va a intervenir nuestro amigo el colesterol. Aquí ya la palabra amigo colesterol ya no suena tan rara. Empezamos a ver. Claro, la pregunta que te hacen todos dice, vale, si eso parece sensato, ¿y los médicos qué les pasó? Bueno, no vamos a criticar. Colesterol sube y debe subir para controlar los niveles de estrés. El estrés es una reacción del cuerpo de defensa. No estamos estresados para estar angustiados y agobiados. El estrés sube en nuestro cuerpo para adaptarnos a las situaciones problemáticas. Cuando nuestra vida se complica, tiene que subir el estrés, porque nos adapta y nos faculta que podamos hacerlos. Ahí tenemos el colesterol. Interviene en la producción de otra hormona que se llama aldosterona. Aldosterona es una hormona que regula, fijaros, el equilibrio hídrico, el equilibrio de líquidos dentro del cuerpo. Puede ser por exceso de líquidos, hay retenciones, celulitis, edemas, cardiopatías, ascitis, pero también puede ser por defecto, la persona está deshidratada. Bien, pues eso lo regula básicamente la hormona aldosterona. ¿Qué necesita? Mirad qué casualidad, colesterol. Bueno, no os digo para todo lo demás porque interviene también en la formación de una hormona, bueno, sí, en realidad es un esteroide, de la vitamina D3. A que ya suena algo, vitamina D3, la vitamina esa que dicen que tiene el sol no tiene ninguna vitamina, obviamente, pobrecito, no tienes, lo que se hace es metabolizar. Pues va a intervenir en la síntesis de esa vitamina, total, que si la persona no tiene esa vitamina, osteopenia, osteomalacia, osteoporosis, todo problemas de huesos. ¿Veis? Porque esa vitamina no se metaboliza. Da igual que toméis las dosis que toméis, no hay manera. ¿Y qué necesitamos? Mira otra vez el colesterol. Aunque alguna vez os digo una palabra, pero creo que emplear un lenguaje técnico a veces es bueno. Hay una sustancia en el cuerpo que se llama ergosterol. Ergosterol, aquí ya se relaciona algo con el colesterol. Bien, esto sería la forma preliminar de la vitamina D. Con los rayos ultravioleta, los rayos del sol, se forma otro compuesto que se llama ergocalciferol. Calciferol, ya me suena colesterol. Claro, ha intervenido el colesterol en la síntesis de la vitamina D3 junto con el sol. Si falla el colesterol, porque lo hemos bajado, y si os ponéis protectores solares una y otra vez, no me extraña que haya osteoporosis. Y la osteoporosis es el mal menor, pero las roturas de cadera, ¿para qué te quiero decir? ¿Vale? ¿Veis? Va a intervenir en la formación de los ácidos biliares. Tiene que intervenir en la digestión de las grasas. Yo tolero malas grasas. No sé qué me pasa, es que no puedo tomar grasas, además me engordan. Pues ahí están los ácidos biliares para cumplir esa misión. Pues va a intervenir en la formación de ácidos biliares. Interviene, eso va a gustar a las chicas, en la elasticidad de la piel. La piel, normalmente el problema no es que se deshidrate, eso es una cosa de la cosmética. No pierde hidratación, lo que pierde es elasticidad y se confunde. La piel deja de ser elástica, como no es elástica, se arruga. Se forman las arrugas por falta de... Vamos a ver, si vosotras abrís la boca y la cerráis inmediatamente, como la piel es elástica, se recupera su posición inicial. Cuando no hay colesterol, la piel cada vez se recupera menos y llegan las arrugas. Y es inútil las cremas hidratantes. Fíjate. ¿Y por qué no miramos la analítica cómo está el colesterol? Bien, ¿para qué interviene más? Pues, aunque lo miraremos luego, para la coagulación sanguínea. Porque la sangre se tiene que coagular, ¿está claro? Es peligroso que se rompa un vaso sanguíneo y no solamente que lo veamos,
Los cirujanos lo saben bien. Como la sangre no se coagule, ese enfermo está perdido. Y mira que lo saben los cirujanos. Pero también como no hay hemorragia interna, un ictus hemorrágico, no os enteráis, de repente se os va la cabeza, os caéis aquí y cuando quieren llegar a urgencias, eso no hay quien lo quite ya. Y eso interviene el colesterol. Mira que intervienen cosas. Y esto no es un invento mío, porque si no sería un ejercicio de opinión. Yo estoy diciendo lo que hay. Interviene, eso sí que, y fíjate que es importante todo eso. ¿Sabéis lo que es una célula? Más o menos la tenéis ahí, una cosita así redonda, que se va moviendo, que va cambiando, se va adaptando, porque claro, la célula viaja y se mueve, y se va adaptando a su entorno. Y tiene una capa, en realidad es una capa, es una bicapa, pero vamos a poner que es una capa. Y esa capa tiene que amoldarse cada vez que la célula se mueve o la empujan, se tiene que cambiar, no puede ser rígida. Si es rígida, esa capa no funciona. En la elasticidad de esa capa interviene el colesterol. Y esa capa le vale para que la célula se nutra de lo que hay fuera y expulse lo que no tiene que tener dentro. Es una bicapa permeable que permite el traspaso de lo que hay dentro y asume lo que hay fuera. Y para que sea elástica, otra vez nuestro amigo el colesterol, a que reconocéis que el título está acertado de la conferencia de nuestro amigo. Bien, pues las células, bueno, no quiero insistir mucho porque no quiero asustar o decir todos los remedios que hay luego. ¿Habéis oído hablar, el médico normalmente dice HDL, colesterol bueno, ¿no? Ah, tengo el bueno, bien. Vale, ya, vamos a tomar algo para festejarlo. Y el malo lo tengo fatal, lo tengo altísimo. ¿Quién le ha dado el sobrenombre del bueno, el malo? Falta el feo. Clínico. Falta el feo. Pues mirad que hay 4 tipos de colesterol. ¿Por qué se obvia? ¿Por qué se margina a los otros 2? Se dice HDL, el bueno. Además lo pone en todos los sitios, el bueno. LDL, el malo. Y bueno, los otros 2 pobrecitos forman parte de la misma familia. Pues hay 4 tipos. Hay el VLDL y el IDL. 4 tipos de colesterol. Mira por dónde. ¿Por qué no figuran en las analíticas? Veréis, cuando yo protesté, yo llevo en la universidad como alumno, ni se sabe los años que llevo, y protesté a la profesora de biología cuando dijo que había 2 tipos de colesterol. Y yo me acuerdo, dije yo, perdona, pero hay 4. Y se queda. Dice, ¿cómo que 4, Adolfo? Digo, ¿qué 4? ¡Hala! Sal a pizarra, ponlos. Creo, ella pensó en pescarme en un renuncio y le puse los 4. Ah, vale, pues sabes que tienes razón, ¿qué 4? Digo, pues adelante, siga hablando de los 4, es que 4. Ahora en las analíticas ya figuran 3. Pero hace 2 años no figuraron más que 2. Ahora en los más modernos, los médicos más avanzados, más estudiosos, ya figura 3, pero son 4. Pues ahora veréis, de las 4 hay 3 tipos de colesterol, el LDL, el malo, el feo es el VLDL, el feo, y el otro, el bicho raro, que es el IDL. Esos 3 funcionan al unísono, tienen todos la misma misión. Y la pregunta que se hace uno, vale, el bueno es el HDL, pero ese va por solitario. ¿Y por qué la naturaleza pone 3 tipos de colesterol para la misma función? ¿Y si esa misma función es lo más importante? ¿Por qué al médico le preocupa tanto el LDL y no le preocupa al otro? Porque al médico le preocupan los trombos. Lo que no quiere que la sangre se hipercoagule y se forme un trombo y que ese trombo viaje y te pueda producir con el cuerpo inmediatamente. Al médico le preocupa la excesiva coagulación de la sangre. Él piensa con sabiduría que mientras la sangre esté fluida, pues no hay problema. Digo, sí, claro, no hay problema de un trombo, pero sí de un ictus hemorrágico y de una hemorragia interna. Y ahí está el LDL y sus 2 hermanitos que van a intervenir que la sangre esté espesa. ¿Por qué? El organismo tiene montones de defensa para impedir una hemorragia. Tiene defensas por todos los sitios, porque al organismo, sabio que es, lo que le preocupa es una hemorragia, porque un trombo
puede ser accidental, en los niños muy raro, ya lo sabéis, los adolescentes tampoco, y el trompo no le preocupa mucho, lo que le preocupa es que haya una hemorragia que no se detenga. Y tiene montones de factores de coagulación, entre ellos la vitamina K, el fibrinógeno, la fibrina, la tromboplastina, y un montón de elementos que van a intervenir en que en el momento que un vaso se rompa, el cuerpo cierre ese vaso, sea un vaso externo, que lo veamos, o sea interno. Y la pregunta es lo mismo, ¿y por qué el cuerpo humano defiende tanto esto? ¿Y por qué no se preocupa del colesterol? Solamente pensar eso, es tan perjudicial tener el LDL muy bajo como tener muy bajo el HDL. Quiere decir, vamos a ver luego decir cuál sería lo normal. Pero ya, la próxima vez que os hable alguien del colesterol malo, decir, de malo nada. Ahí todos son útiles, ¿vale? Y esto se estudia en primero de medicina, aunque no lo creáis. Bien. ¿Y qué causa el aumento del colesterol? Pues, aparte de que es un mecanismo de defensa, el cuerpo sube los niveles de colesterol cuando quiere compensar algo, ya os he dicho todas sus funciones, sobre todo cuando más sube es cuando hay un fallo celular. Cuando hay un fallo en la membrana celular de alguna parte del cuerpo, el organismo sube los niveles de colesterol para compensar ese fallo de la membrana celular. Pero nosotros también hacemos nuestras cositas. Intervienen para algo las grasas. La guerra de las grasas saturadas. Esos son los venenos. Y los buenos también, tenemos el bueno y el malo. Las poliinsaturadas. Esas son las buenas. O sea, ya hemos puesto un calificativo a las grasas. Esta es la buena y esta es la mala. Pues el cuerpo necesita todas. Necesita las grasas saturadas como necesita las poliinsaturadas. Mayor cantidad de poliinsaturadas, que son las líquidas, se reconocen porque a temperatura ambiente son líquidas. Y las saturadas es porque la podéis coger y con un cuchillo cortar. El ejemplo, el tocino. Eso es una grasa saturada por excelencia. Bien, pues vamos a seguir. La alimentación interviene un 10%. Podéis sacrificaros y dejar de tomar ese jamón serrano que tanto os gusta. Tomar los embutidos, tomar esas fabada asturiana tan riquísima que le echan de todo. No, es que yo no puedo, a mí no. Alubias y como mucho una espinaca. Y pasaros la vida sufriendo por no comer lo que os gusta, porque creéis que eso son grasas saturadas. Pues que interviene con mucho, entre un 15 y un 20% en la producción de colesterol. Fijaros qué poco interviene la alimentación. ¿Y qué es lo que más interviene? ¿Quién sabe decir algo? Pues interviene dos cosas. Uno, el estrés. ¿Y qué es el estrés? Una situación emocional y física que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Nuestra capacidad, cada uno, por lo tanto, tiene su umbral de estrés. Unos enseguida claudican y otros soportan 4 guerras juntas. Yo me acuerdo que yo como nací en el 45, que yo digo, soy hijo de 2 posguerras. Eso sí que fue una generación machacada, madre mía. No habíamos terminado la guerra civil española con la guerra del hambre y todo el mundo a pelearse, que nos llega el retazo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sobrevivimos y nos hicimos una generación fuerte. El estrés es una gran ayuda. Bien, el estrés sí puede subir los niveles de colesterol brutalmente, porque el cuerpo lo que hace es defenderte. Aumenta los niveles de colesterol para que sobrelleves el estrés. Y ahora una pregunta. Cuando tenéis los niveles de colesterol alto, ¿qué os pregunta el médico? ¿Qué coméis? ¿Hacéis ejercicio? Pero ¿por qué no preguntar cómo va vuestra vida ahora? ¿En qué situación estáis? Como estáis en una situación de estrés, ahora sí que se van a disparar las cifras de colesterol. No es la parte física, es la parte emocional la que va a disparar las cifras de colesterol. Y de la parte emocional la peor no son las depresiones, es la ira, la rabia, el rencor, la envidia. Esas sí que disparan los niveles de colesterol. Así que cuando veis a alguien con el colesterol de 300 y 350, decir, madre mía, por algo será. Mirad, decir, anda, que habrá dentro de esa cabezota. Seguro que no hay un buen pensamiento. Bueno, pues si os digo las estadísticas, y esta que no me las he inventado yo, bueno, vamos a ver si digo alguna. En un estudio realizado en Minnesota, no poco, en
68.000 personas fallecidas. Cuando se les tenía la analítica, dice que casi ninguno murió por tener el colesterol alto. Y se encontró en un porcentaje altísimo en los fallecidos cifra de colesterol bajísima. O sea, se sospecha que bajar el colesterol aumenta el riesgo de muerte. Claro, dicho esto ahora, dice, joder, pues ahora, Adolfo, nos has dejado planchados, ¿qué hago yo con mi médico? Cuando llegue ya a la consulta y diga que no, que me ha dicho el señor Adolfo que no, que el colesterol sube para ayudarme. No se lo podéis decir, ¿no? El médico tiene que ser un amigo. Tenéis que tomar la decisión vosotras. Bueno, se analizó que el colesterol cuando sube es porque quiere mejorar el nivel de inmunidad del cuerpo, quiere aumentar las defensas orgánicas. Y se ha demostrado que en las insuficiencias cardíacas atribuidas al colesterol había un foco infeccioso siempre. Cuando se curaba el foco infeccioso y se dejaba el colesterol en paz, la insuficiencia cardíaca mejoraba. Esto, sí, doctor, es de Minnesota, pero tengo muchas más, no lo voy a decir porque voy a decir la cosa bonita, digo yo. En un estudio dice que los niños que no cogían, hay niños que casi nunca cogen una infección y personas que casi nunca no, es muy raro, bueno, yo tampoco cojo infección, es muy raro que me pesca ni una gripe, pero dice que las personas que no cogen infecciones, normalmente cuando se le hacen analíticas, sus niveles de colesterol están óptimos, están altos. Entonces ya se le ha dicho una relación con el nivel de inmunidad, cifra de colesterol. Y no me extraña porque las enfermedades autoinmunes dependen mucho del colesterol. Se ha demostrado que el colesterol malo no solo puede inactivar las toxinas de las bacterias, sino que ejerce una función directa sobre el sistema inmunológico. El malo, el LDL. Os puedo asegurar que no son cifras mías. En investigaciones sobre la población longeva, la mayor cantidad de longevos serán personas que nunca han tomado nada contra el colesterol. Lo han dejado estar, tranquilo. Ni estatina, ni dieta, ni nada. Ah, ya. Hombre, han hecho alimentación, ejercicio y la han empezado la Virgen, que también ayuda algo de esto, ¿no? A vivir mucho. Pues dice que la longevidad no está asociada a los niveles de colesterol, sobre todo los niveles bajos. Bueno, empezamos la parte bonita. Anda. ¿Qué nos puede hacer controlar nuestro colesterol? Nosotros tenemos que tener colesterol óptimo, el mío, el vuestro. A partir de ahora ya sabéis, 180 más vuestra edad, ese es vuestro nivel óptimo. Y si sube, en lugar de tomar nada, le decís al médico, no, yo no voy a tomar nada. ¿Pero por qué? Quiero saber por qué me ha subido. ¿Vale? Una analítica completa, unas pruebas para ver por qué a usted le ha subido el colesterol antes de medicaros. Bueno, se ha demostrado que la exposición al sol, razonable, sobre todo la de la mañana, ayuda a bajar los niveles de colesterol, la de por la mañana. La regulación de la flora intestinal. ¿Sabéis lo que es la flora? Que dice que es nuestro segundo cerebro, y puede que lo sea, y ahí está prácticamente el secreto del metabolismo, está en nuestra flora. Y os voy a decir una cosa que mis amigos ya lo han dicho tantas veces que ya nos asombran, pero vosotros vais a decir, Ángela María, ¿o qué está diciendo ese señor? De verdad, que no podéis tomar yogures. ¿Cómo lo digo? ¿En qué idioma? Yogures stop. Hala, lo he dicho en inglés. No toméis yogures. Que de verdad, que nuestra flora la tenemos que dejar tranquila. Tenemos una flora que vive muy bien en mi cuerpo, es saprofita, hay una simbiosis con todo mi cuerpo y los dos nos ponemos de acuerdo. Yo la dejo vivir y ella me permite vivir. Mira, la flora, que cuando le metemos algo de fuera, que se parece, se organiza el círculo, porque le quita el terreno, le quita el oxígeno, le quita los nutrientes y organiza un pequeño caos en el sistema inmunológico. Así que dejar nuestra flora intestinal tranquila, ¿vale? Si puede ser ya. Bueno, contribuye también una manera de bajar el colesterol rápidamente. Si tenéis 300 y estáis asustadas, un fin de semana de ayuno. Es barato, mira que es barato el ayuno, ¿eh? Mira, de verdad. Y encima, fácil, con no abrir la nevera, le ponéis un precinto, como cuando llega la policía, te pone un precinto, pones un precinto a la policía, no tocar. Y ahora, el lunes ya podéis... Pero eso se ha comprobado que baja más el colesterol que cualquier medicamento. Y encima es saludable, porque encima quemáis toda la guarrería que ha quedado en el cuerpo.
El reposo adecuado, y el reposo no me refiero a la siesta, que la siesta rompe el ciclo circadiano del cuerpo, el ciclo del hígado lo rompe taxativamente. Me refiero al reposo en la cama cuando estáis durmiendo. Las 3 horas primeras del sueño son las horas sagradas. No puede haber ruido ni luz, nada. A partir de ahí, vale, haced lo que queráis el resto de la noche. Pero las 3 primeras horas son las decisivas para un buen descanso. Bueno, el ejercicio también ayuda a bajar el colesterol. A que todo eso es gratis, porque salir a pasear, pero el ejercicio para que sea saludable tiene que ser placentero. Que estéis caminando, haciendo lo que queráis, tenis, baile de salón, me da igual, pero que digáis que bien me siento feliz. Si el ejercicio provoca sufrimiento porque estáis agotados, los niveles se disparan. Bien, los aceites vegetales, vale. Nosotros tenemos un gran aceite, que es el aceite de oliva, aprovechémonos de él, es un pelín caro, pero ahí está. En segundo lugar tenemos el aceite de maíz, que no se utiliza casi, pero es de los mejores aceites, rivaliza con el de oliva. Tenéis el aceite del germen del trigo, y ya más escala, pues tenéis el aceite de girasol. Y el de soja, que no sé por qué pasa, ha desaparecido. Yo no encuentro ningún sitio que le han dicho esto, no sé. Yo creo que es que se vendía demasiado, y lo han quitado la competencia. Bueno, y he apuntado algunas cosas aquí, que los talleres de autoayuda van fenómeno para el colesterol. Esos talleres donde un conferenciante os manda a hacer unas cositas, os dan unos planes de vida, os hacen ver la vida de otro punto de vista y sale uno como flotando. ¡Ay, qué bien me siento! Bien, pues ayudan a bajar los niveles de colesterol. ¿Y alimentos? Pues os digo unos cuantos que os van a ayudar. Aceitunas, achicoria. ¿Quién toma ahora achicoria de desayuno? Era el café del pobre. Pues era el café del listo. ¿Cómo el café del pobre? Mientras nosotros ahí vengan la cafeína, el café, los listos eran los que tomaban la achicoria. Y ahora, para encontrar la achicoria, ya podéis caminar. Bueno, porque anda que no cuesta. Es el café del listo. El aguacate, bueno, y el azafrán, la berenjena, los cacahuetes, mira todo lo que hay aquí, las manzanas, las nueces y las semillas de lino. Y hay un producto que acaba de salir al mercado, que se ha puesto de moda con muy buena prensa, se llama levadura roja de arroz. Esto parece ser de lo más eficaz para controlar el colesterol óptimo, pero óptimo no quiere decir que vaya a bajar a los 200, óptimo serán 220, pero que sea saludable para vosotros. Este se ha puesto de moda con mucha razón. Bueno, ¿alguna pregunta? Es que no veo el agua. La levadura roja, tengo interés en saberlo. Sí, eso la venden. Pasillitas. Sí. Levadura roja de arroz. Dime. Sí, Adolfo, ¿es correcto esa idea que se tiene sobre las diferentes dietas de los diferentes países? Por ejemplo, que España de alguna forma pues tiene una dieta más saludable, la dieta mediterránea, que las dietas, digamos, anglosajonas un poco, ¿no? No sé si opinas que... No, eso está totalmente sesgado, eso depende de quién lo hable. Para nosotros el aceite de oliva es el number one de los aceites. Pregúntalo por ahí en otros países. No, por eso Pregúntalo en China. Por eso te lo pregunto, porque Claro. a mi hermana, digamos, que vive en Alemania, cada vez que va a hacerse un análisis de Sí. salud, la pregunta al médico si toma aceite de oliva. Tal, por eso. Sí, bueno, no vamos a hablar ni bien ni mal ahora de aceite de oliva, pero vamos, estamos en un país, el primer país productor de aceite de oliva y que no consigue colocar, toda la producción no la consigue vender, tiene dificultad. Entonces, lógicamente, hay que hacer buena propaganda y que pagar médicos, biólogos que hablen, diga, este es el oro líquido, lo demás son cosas líquidas que la gente no es tan exagerado, pero es lo igual que la dieta mediterránea. ¿Quién te ha dicho que la dieta mediterránea es lo mejor? Te lo han dicho los países del Mediterráneo. Entonces no son objetivos. Si lo preguntas a los nórdicos, mira, yo el otro día puse una cuestión, no sé qué estaba yo en la Cruz Roja, y hablamos de la hamburguesa y del bocadillo de jamón serrano. Digo, ¿por qué la hamburguesa es comida basura y el bocadillo de jamón serrano es privilegio de ricos?
Digo, ¿quién nos ha dicho eso? Digo, hay que ser objetivos. Y objetivos vamos a analizar. Empezamos a analizar el contenido de una hamburguesa y el contenido del bocadillo de jamón serrano. ¿Cuál es, por qué uno tiene mala fama, la hamburguesa, y el otro tiene muy buena prensa, como es el bocadillo de jamón serrano? Porque uno, estamos en España y tenemos jamón serrano de muy buena calidad y hay que venderlo. Y entonces, lógicamente, tenemos que criticar al contrario. Entonces, las hamburguesas siempre pertenecen a los yanquis. Entonces, hay que criticarlo. Pero debemos utilizar un poquitín la inteligencia para valorar qué es bueno y malo. La dieta mediterránea no es ni mejor ni peor. Bueno, ¿y por qué no ponemos el cantábrico? A ver, asturianos. ¿Quién ha dicho que en Asturias se come mal? ¿O lo de la Galicia del Atlántico? ¿Quién ha dicho que los gallegos comen mal, los asturianos, los de Santander? Vamos, hombre, por Dios, ¿qué pasa? Yo creo que en Asturias tiene una comida de lujo, pero como no es mediterráneo, ¿o qué habla? ¿De las provincias o los países? No lo sé. Bueno, les quiero decir que soy mayorcitos. Y decía Aristóteles que la gente era muy fácil de manipular. Y la única solución era en el conocimiento. En la medida que adquieres conocimiento, no te manipula nadie. Ni en política, ni en nada. Ni en alimentación, ni en salud. Pero necesitáis conocimiento. Bueno, vamos a ver... Adolfo, perdona, sí. ¿el aceite de coco? Ay, Dios mío, lo que has nombrado. Mira que me quiero callar a veces. Sí, pero bueno, más vale que lo digas, Me porque quiero si callar. no, no me entero. Mira, el aceite de coco y el de palma estaban denostados, criticados, ridiculizados. Yo no sé, cuando alguien te ponía ejemplo de aceites perniciosos para el ser humano, siempre decía coco y palma. Y de repente, al coco lo salva, porque ahora ya hay bebidas de coco y todo, y empiezan a decir, empiezo a leer artículos que dicen que el aceite de coco es muy saludable, pero es de una gran categoría. Vaya, ayer era un enemigo y ahora van a condenar al de palma. El de palma ya no va a haber aceite de palma en ningún lugar. ¿Pero por qué? Porque sabéis pensar, sois mayores, por favor. O sea, el aceite de palma se había adueñado de todo el mundo, era el aceite más vendido en el mundo entero, porque fabricaban desde cosméticos, alimentos, conservantes, todo, y desbancaba cualquier otro aceite. ¿Qué ha pasado? Que los otros aceites se han quejado. Dice, por aquí vas a poder tú con nosotros. Entonces, vamos, el conocimiento no está mal. Leer la composición del aceite de palma, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de girasol, y mirar las diferencias. Pero si tienes que nombrar el mejor aceite, ¿cuál sería? Depende si es por sus características organolépticas, por cuestión de gusto, o por sus cualidades saludables, podemos decir así. Si tengo que escoger un aceite, el más caro es el aceite del germen de trigo. El mejor de todos. Lo que pasa es que la gente, ¿ves? A que os suena, dice, ¿y esto lo vende? Claro, lo vende en botellitas pequeñas porque ni Dios lo compra. Y dice, bueno, que compren la botella pequeña que vale 3 euros. El mejor con gran diferencia es el del germen de trigo, en todos los sentidos. Y luego hay que distinguir el sabor, que el aceite de oliva tiene un sabor inigualable. ¿Y la ¿vale? pobre oliva? ¿Y la pobre oliva qué pasa? Maravilloso, no acabo de decir que es uno de los alimentos... Sí, pero los O sea, no superiores, tengo ¿de qué quedamos? si solo tomo aceite de oliva, no tengo. No, claro que no, pero vamos a poner un poquitín, decir, es muy bueno, pero no le elevéis a los altares, Es que tampoco para tanto. Cuando dicen que cuando llega el aceite de coco a ciertos grados, no con los mismos grados el aceite de oliva, que no es tan beneficioso como el de coco, al Sí. llegar a cierta cantidad de grados, Se que no me refiere a la acuerdo fritura. ahora. Vamos a ver, la fritura lo sabéis, que cualquier mujer más que nosotros sabéis que eso de colar el aceite de una y otra vez de las freidoras, sabéis que ha sido un error. Las freidoras no ha sido un buen invento, porque los aceites los colaba y lo volviese a reutilizar. El aceite, lo que pasa, se degrada por un proceso que se llama cizallamiento, se cizalla. El aceite tiene lo que se llaman unas cadenas de polímeros, que es lo que le da la consistencia. Pues cuando esas cadenas se rompen, el aceite pierde sus propiedades y empieza a saturarse. El aceite que era poliinsaturado se satura con la refritura. Y a veces en primera fritura se puede ya saturar y conviertes en un aceite perjudicial. Entonces, ¿por qué el aceite de oliva? Menos mal, yo os diré, utilizarlo en las ensaladas, este es sentido común, tomarlo en crudo, que ahí está su... Y os voy a hablar bien del aceite de oliva, que no quiero criticarlo.
Para limpiar la vesícula no hay mejor remedio. En ayunas, una cucharita de aceite de oliva con un poco de limón, ahí soltáis todo lo que tengáis en la vesícula. Y baja el colesterol. ¿Ves? Tomado en ayunas en estado puro. Pero cuidado con el calor, utilizarlo en las ensaladas como, o aliñarlo, o cuando terminéis. Hay mucha gente que al ponerse el plato, coge el aceite de oliva puro y lo echa un poquitín por el plato, del cocido, lo que sea. Eso sí. Pero la fritura, pues utilizarla para aceite de girasol, si queréis freír, pero no utilicéis el pobre aceite de oliva. Pero es un gran aceite. Perdona, Adolfo, una preguntita más corta. ¿Qué opinas de este conservante que está cada vez más extendido y que nunca pone la cantidad que hay, los sulfitos? Los sulfitos. Bueno, no te puedo hablar con mucha precisión de los sulfitos, pero sí te voy a decir que el problema es... Yo tuve una persona que dice, pero esto no es peligroso. Ah, sí, era sobre el flúor, parecido a los sulfitos. El flúor dice, pero el flúor no pasa nada, la pasta de dientes y tal. Digo, no, si el flúor, la pasta de dientes, de manera aislada no te va a fastidiar el riñón ni el cerebro. No, es la suma de componentes tóxicos lo que al final te hace daño. Los sulfitos forman parte de la suma de otros elementos que no debieran estar ahí, pero están ahí. Es la suma de los venenos. Hay un axioma que dice que no existe veneno, sino sensibilidad al veneno. No tienen por qué ser perjudiciales, siempre y cuando no los sumes a otra serie de pequeños venenos. No te puedo decir con más precisión de que te van a atacar. Bien, vamos a hablar ya en plantas medicinales. Mi consejo es, si tenéis el colesterol alto o queréis mantenerlo bajo control toda la vida, no os cuesta nada tomar plantas medicinales antes que medicamentos, de verdad. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales tienen información, tienen unas cadenas de ADN, como vosotros. Un medicamento no tiene eso, no tiene que va a tener ADN un medicamento, es inerte totalmente. Las plantas medicinales tienen una información, son células casi iguales a las nuestras. Estás tomando un elemento orgánico tal cual es nosotros. Y las plantas medicinales no tienen un principio activo, tienen cientos de principios activos, cientos de elementos que van a actuar en todo vuestro cuerpo. Yo siempre digo, cuando alguien toma una planta medicinal, por ejemplo, para un cólico biliar, cuando se le cura el cólico biliar, no solamente ha sido el cólico, le ha mejorado el carácter, le ha mejorado la memoria, le ha mejorado la forma de andar, le ha mejorado los músculos. ¿Por qué actúan en todo el cuerpo? Porque tienen cientos de elementos y cada uno busca un destino. Un medicamento es selectivo. Perdón, pero resulta que muchas veces en esos alimentos o esa medicación no viene la composición de lo que lleva, ¿eh? Te hablas de... Lo sé por algunas cosas. Pero te hablas de medicamentos, plantas medicinales. Sí, no vienen en todos. En la planta medicinal, si te viene la planta medicinal, no tiene que venir otra cosa. Ese Hombre, nombre pues, yo pienso que coge y de qué se compone, sí, por lo menos. Fíjate, si yo te cojo una planta, la alcachofera, que es la que vamos a hablar la primera, y te pongo el desglose químico, necesitaría 2 folios. Entonces, lógicamente, no pueden ponerlo. No. Además, quedaría una persona con tantos elementos. Dice, madre mía, qué mareo. Quiere decir, nada, no se puede poner todo. Además, ¿quién no entendería? Bien, vamos a hablar de plantas medicinales, pero esto de la medicina yo diré que es opcional. Si tomáis una planta medicinal con recelo, no la toméis. Seguir con los medicamentos. El mundo es libre, ¿vale? Podéis hacer. La primera, la alcachofera. Pero la alcachofera no me refiero a la alcachofa. ¿A qué me estoy refiriendo? A las hojas. Cuando la gente compra una alcachofa que sigue viniendo con algunas hojas, la gente tira todo, te digo, madre mía, por lo menos guarda las hojas y haces una infusión ese día. Menuda infusión que vas a tener. A eso me refiero, a las hojas de alcachofa. Van a servir para vaciar la vesícula biliar, que no viene mal, para hacer la digestión, para mejorar la diabetes y encima el colesterol. Jolín. Y va a contribuir a que baje la tensión si la tenéis muy alta. Y esto solamente con la alcachofera. Bien, la alfalfa, ¿os suena? La alfalfa, que la venden en comprimidos, o la germináis en casa, porque en los brotes de alfalfa germinados es un lujo de ensalada. Y eso se germina en casa, la ponéis ahí 3 o 4 días y vaya ensalada que tenéis. Bueno, pues la alfalfa es especialmente útil para las mujeres, porque es estrogénica.
aumenta vuestros niveles de estrógenos, fortalece el hígado, cura la anemia y posee acción contra los hongos, contra la candidiasis, por ejemplo, que también prolifera mucho. Y baja el colesterol, o por lo menos lo controla. Vamos a ver, alguna planta que conozcáis. ¿Quién conoce la borraja? Nadie. Nadie de Asturias por aquí. Estamos en el centro asturiano, sí. Está muy rica. En Asturias hay borraja para de tomar. Yo cuando voy me inflo a traer borraja de allí. Y cuando voy a las tiendas solamente es de época de otoño. Sí la hay, entiendo. Sí la hay, ¿verdad? Sí. Y esa digo cuando vale cara, porque un manojo te va a cobrar 3 euros, pero merece la pena, es un lujo. Bueno, pues la borraja tiene la serie de omega 3 y omega 6. Ya no os digo nada porque todo el mundo sabéis un poquitín lo que quiere decir esto. Y baja el colesterol y se utiliza mucho para los trastornos típicos de la menopausia. La cebolla, ¿vale? Cebolla. Y un condimento que es una maravilla, hay dos, para mí, la cúrcuma. Mira, de verdad, menos mal que ahora la gente la utiliza. Todos los días, cúrcuma y jengibre en casa, de verdad, ¿eh? No sabes lo que tenéis ahí. Cúrcuma es una maravilla, es uno de los factores, de las especias de longevidad más importantes que tenemos. Es un tónico estomacal, dime. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el polvito de cúrcuma que te venden y lo que es la cúrcuma? Hombre, tienes razón, lo ideal es comprar la cúrcuma así y rallarla tú misma. Indudablemente es mucho mejor. La otra está deshidratada, está conservada. Hombre, las tienen las ecológicas que a priori van muy bien. Indudablemente nos ahorra mucho trabajo, porque yo cuando compro cúrcuma y tengo que empezar a rallar es un fastidio. La compro también biológica. Pero la cúrcuma, y de todas hay un componente que se llama la curcumina. ¿Habéis oído nombrar? La curcumina se está utilizando como uno de los mejores antiinflamatorios disponibles en el mercado. Así que fíjate, una especia, colesterol, inflamación. Si tenéis artritis o artrosis encima colesterol, la cúrcuma. Una hierba, el espino blanco, que padezca del corazón, va a fortalecer su corazón y al mismo tiempo controlar su nivel de colesterol. A ver, una planta para chicas, el fucus. Es un alga. ¿Fucus para qué lo utilizan las mujeres? Sobre todo mujeres, yo lo sé, porque nosotros utilizamos otras cosas, no creáis. Para mantener el peso. Bueno, pues ya está. Para mantener el peso tomáis el fucus, que es un alga marrón. En las playas hay mucho, pero te lo venden ya purificado y todo. Ayuda a controlar la obesidad, cura el bocio, porque el bocio, ¿os suena el bocio? Esto que ocurre en el cuello, que se abulta el cuello. ¿Por qué ha aumentado tanto en la población el bocio? Pero en España, cuando era solamente endémico de ciertas zonas de los Pirineos y por ahí, ¿qué ha pasado en la población? Estamos bloqueando los niveles de yodo. Bien, pues el fucus nos suministra el yodo que necesitamos, nos mantiene el peso, nos evita que engordemos y controla el colesterol. Y vale baratísimo. Más el jengibre, que ya lo he nombrado, ¿eh? Lo he nombrado. Cúrcuma y jengibre. Decidme otra especie de esa que tenéis en la cocina. Algo maravilloso que hay por ahí en la cocina. A ver, decidme alguna cosa que utilicéis. Pimienta negra. La pimienta negra. Vamos. Está... Yo me acuerdo cuando el médico tenía que prohibir algo por una gastritis y no tome especias. Madre mía, pero este médico le mando yo a la facultad de farmacia inmediatamente. ¿Cómo que no tome especias? Precisamente si tiene estómago mal, toma especias adecuadas. Bueno, la pimienta negra es una de las más prohibidas, incluso el chile. Y bueno, hay que tener cultura, no es lo mismo que yo me tome 2 cucharadas soperas de pimienta negra y me las beba, que eche un poquito de pimienta, todo es cuestión de cantidad. La pimienta negra, ¿qué hace la pimienta negra? Activa las funciones de la cúrcuma, hacen que la cúrcuma sea mucho más efectiva. Esta mezcla, que ¿cómo le llaman? Yo le digo que mezclan jengibre, cúrcuma, pimienta negra, cardamomo, curry, el curry. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Menuda cosa que tenemos ahí. Mira, pues vais a hacer una ensalada esta noche. Madre mía, con todo esto. Bueno, y el olivo, ¿ves cómo lo tengo aquí puesto? Las hojas de olivo. Yo cuando veo los olivos, menos mal, me voy y me empiezo a coger hojas, menos mal que nadie me dice nada. Las hojas de olivo es un gran hipotensor, baja la tensión, es un buen diurético y también controla el colesterol. Las hojas de olivo. ¿Será por hojas las que hay en España? Tenemos todo lo que queremos.
Bueno, y nutren la piel, ya lo sabéis. Bueno, pues otra, ya el último, como es una planta que la conocéis, el romero. ¿Quién no conoce el romero? Vamos, hombre. El romero se le llama ginseng en español. Y realmente quien tenga un poco de decaimiento, que no apetezca ni estudiar, ni moverse, ni pensar, ni salir, coño, tomate una infusión por la mañana de romero, otra al mediodía, ya verás cómo te sube todo, menos el colesterol que lo va a controlar. Mejora la memoria, o sea, el romero y mira que es barato. Bueno, pues ya estamos terminando. Os voy a decir algo, las dos cosas que hay en medicina natural que ya no son plantas, que he demostrado un efecto contundente. Y digo contundente, superior incluso a las estatinas, pero sin sus efectos secundarios. Como no tengo la pizarra para escribir con lo del letreo, uno se llama, el primero es Google, con G, Google. Lo tienen en todos los herbarios. Google, te lo venden en polvito para mezclar. Ese es el mejor elemento que hay para controlar el colesterol. Google, con 2G, Google, como si fuera un niño chiquitito, Google. Vale. Otro que conocéis bastante y que os ayudará para la memoria, para adelgazar y para el colesterol. A ver, una cosa granulada que se vende así, que se coja cucharadas, ¿qué es? La soja. Casi caliente. Lecitina de soja. Lecitina de soja os va a ayudar para el colesterol, a mantener la piel elástica, a la memoria porque tiene fosfolípidos que intervienen en la memoria, ¿vale? Os van a ayudar a hacer la digestión de las grasas, en vez de suprimir las grasas, pues seguís tomando grasa, y lecitina de soja. Fijaros todas las virtudes, y vale baratísima, ¿no? Porque te dan un bote, te vale barato y te dura para un par de meses. Bueno, pues tenía más cosas, pero yo prefiero ya, si tenéis alguna pregunta, me la hacéis, si no, nos vamos a tomar una ración de colesterol. Yo quería preguntar, Dime. referente, ha dicho lo de las hojas de olivo, si realmente una persona tiene alergia hacia el olivo, no las puede tomar, ¿no? No, no debería. No va a ser una alergia a lo mejor, puede ser al polen del olivo. Claro, entonces el polen y a lo mejor a las hojas tampoco tiene por qué ser alérgico, explicaré. Las alergias casi siempre son aéreas. Son componentes ricos en proteínas que viajan, el polen, viajan. Entonces cuando entra por la nariz, por vía aérea, no hay las defensas que hay por vía digestiva. Entonces la persona puede ser alérgica a algo, pero no a comerlo. Fíjate cómo será así que las personas alérgicas al polen, yo las curo con polen masticado. Porque acostumbro al cuerpo al polen masticado, el organismo se defiende muy bien y el sistema inmune no reacciona mal. Entonces, a lo mejor con lavar las hojas de olivo puede ser suficiente y hacer una pequeña prueba, porque a lo mejor es alérgica al polen del olivo y no te privas de algo tan maravilloso que son las hojas. Más. La cúrcuma, yo conozco la cúrcuma en polvo, pero para rallarla, cuando hay... ¿Qué es? ¿Alguna raíz? O... Sí, es un tubérculo. Pues como el jengibre, pero, lo venden. Sí, el jengibre sí lo conozco. Pues es igual, te lo venden. Es más difícil encontrarla, ¿eh? Yo lo encuentro al lado de mi casa, que son unas cositas así pequeñas y dura muchísimo. Te puede durar 2 meses y va rayando. ¿En toda época, en todas las fechas? ¿En todas sí, las fechas? Yo creo que es de toda época, porque lo traen de fuera. Sí, yo, para las personas que tenemos hígado graso, ¿también nos sirven esas plantas del herbolario que usted ha dicho? El hígado graso, que te sirva para el colesterol. Mira, cualquier planta que actúe sobre el hígado va a mejorar el colesterol. Cualquier planta. Entonces, ¿cuáles son las plantas que actúan sobre el hígado? Alcachofera, hemos dicho una de ellas. Pero hay una, la mejor de todas. ¿Cuál es? Para el hígado. El bolo. Hay todavía mejor. El cardo mariano. Cardo mariano. Muy bien. Cardo mariano es la mejor planta que hay para el hígado. Es la única planta que puede regenerar un hepatocito. Y por decir, el único hasta medicamento que puede regenerar el hepatocito. Bueno, le quiero decir, sí. ¿no? Que yo fui al médico, yo tenía el hígado graso y el colesterol alto. Al ver que no bajaba el colesterol, me dieron estatina y me perjudicó muchísimo mi hígado. Me ha perjudicado muchísimo. Bueno. Entonces, tal es así que el médico me dijo que dejara de tomar la estatina. Vale, muy sabio. ¿Y ahora qué haces? No tomo nada. Pero mujer, toma plantas medicinales.
Anda. Sí, estoy tomando jengibre con limón en ayunas, agua caliente y con jengibre y limón. Cardo mariano y diente de león. De verdad, no pierdas el tiempo. Cardo mariano y diente de león. Si luego lo quieres añadir con boldo, me parece estupendo, ¿no? Y alcachofera. Pero vamos a dar una prioridad. El boldo no me sienta bien. Vale, pues ves. Pues cardo mariano, diente de león. ¿Vale? Eso es lo mejor que puedes tomar y el colesterol te va a bajar. ¿Alguna pregunta más? Sí, lo que has dicho que es mejor. Espera, que tenía... Dime. ¿Que mejor el Google que la levadura de arroz rojo? Ya está. No sé, ya me has dejado en una tesitura. Hombre, yo tengo más experiencia con el Google, más, y sé que da un resultado. Tengo otro componente que es superior al Google, pero es muy difícil encontrarlo, es el policosanol. Pero como es muy difícil encontrarlo, ya he dejado de asesorar a las personas. Pero el número 1 es el policosanol. Vamos, y después el Google. Y la levadura esta, pues no tengo esa experiencia. Creo que los informes que tengo son muy buenos, pero yo personalmente todavía no tengo esa experiencia. Sí. Disculpe, para controlar el estrés, que usted dice que es, digamos, el mayor detonante. Problema, para controlar el estrés que yo tengo mucho, que seguramente por eso el colesterol que tengo alto. Lo que no puedes tomarte para el estrés son sedantes. El estrés es una reacción de defensa. Tu cuerpo sube un nivel, todos los elementos de tu cuerpo sube a un nivel más alto para ayudarte a que sobrelleves eso, no a que eches a correr ni que te pongas a dormir. Te está ayudando con el estrés a que te adaptes y subas un escalón en tu capacidad de aguantar la vida. Es como decir, un niño pequeño enseguida se pone a llorar. Cuando tenemos 30 años, aquí ya no es tan sencillo hacernos llorar, tiene que ser algo muy grande. Pues esto es lo mismo. Pero si quieres una planta, además muy adecuada para mujeres, para el estrés, el deuterococo. Esa es la mejor, te la tomas en el desayuno. 1 o 2 pastillas, depende de tu nivel de estrés. El deuterococo. Sí, el deutero como el luterio y luego coco, como el que asusta, el deuterococo. ¿Alguno más? O sea que nos vamos ya a cenar. Sí. Pues nada, vamos a tomar un poco de queso. Vale. Y nada, recordaros la conferencia próxima. En junio, osteoporosis, el martes día 13. También por nuestro querido Adolfo, que al que para ahora ese aplauso que habéis iniciado se lo dedicamos. Vale.